Empezamos, ¿no? Vale. Buenos días a todas y a todos y que muchas gracias por venir hoy sábado por la mañana. Es la primera vez que desde el programa de La Cresta abrimos este tipo de espacio. Así que bueno, los voy a situar un poco en qué es La Cresta y por qué estamos hoy aquí, por qué los hemos invitado a venir. La Cresta ahora mismo es un proyecto, un programa dentro de TEA de danza y performance. Normalmente toda la actividad de La Cresta sucede en la sala del rectángulo, que está en la parte de abajo, y pasa por espacio de exhibición, creación y residencias para artistas que están trabajando en nuevos lenguajes escénicos, performativos, en danza y performance. Entonces, en este momento, desde La Cresta hemos invitado a Serina Amador a formar parte de la programación y ella va a estar de residencia 2 semanas en el espacio de La Cresta con su actual proyecto que se llama The Last Animal. Ella es bailarina, coreógrafa, también ha estudiado teatro y bueno, trabaja en torno a las artes vivas del movimiento, y yo creo que igual ella también se puede introducir un poco más con tu trabajo y continuamos. Vale. Sí. Gracias, Carlota, por crear este espacio. Yo soy Acerina, trabajo desde el movimiento y la performance. Y básicamente desde hace unos años estoy centrada en el ecofeminismo como temática de trabajo. Bueno, y en relación a dónde está ella situada en su trabajo, tiene mucho que ver con por qué estamos hoy ante y entre la obra de Aurelia Muñoz, que es una artista, bueno, que ya murió en el 2011 y que, como ven, forma con esta obra, Capa Pluvial, forma parte de la colección del siglo XX de TEA y de esta exposición que se abrió hace unos meses. Y esta artista investigaba mucho con el tejido como materia para crear. Trabajaba a nivel escultórico, arquitectónico, con técnicas también de patchwork y origami. Y bueno, era como muy característico el tipo de materiales que usaba para trabajar en cuanto al tejido, porque normalmente este tipo de material no se consideraba escultura en el momento en el que ella empieza a trabajar con él y también genera instalaciones y demás. Entonces ella se centró su obra en la investigación, estuvo mucho tiempo desarrollando maneras de trabajar también con el collage, en el patchwork y demás. Y digamos que su trabajo está situado en la abstracción y en la vanguardia, en la época un poco de los 70. Y digamos que entendemos que el discurso de Aurelia, que subyace a su manera de trabajo, está muy conectada al discurso del ecofeminismo y del afecto por el tipo de material con el que pone en juego su obra. Entonces me parecía que esa conexión entre Acerina y Aurelia, que además en este momento están las dos conviviendo en el Centro de Arte, era interesante hacerla visible, no solo para nosotras, sino para, bueno, para todos ustedes, que también, bueno, que este espacio es de todos, ¿no? Y bueno, esa es la razón principal, un poco el querer hacer visible la convivencia para todas y para todos, y por otro lado como que el hacer eso visible genera nuevas relaciones entre nosotros, y además creo que es poner en valor las cosas que normalmente no se ven o quedan, que subyacen, ¿no?, en la piel de las cosas, y eso a mí desde La Cresta me parece súper valioso en muchos sentidos, porque nos recuerda que todos somos parte de una red más ancha que va más allá de nuestros bordes, ¿no? Y eso a su vez creo que ayuda a generar comunidad bueno, ya que el público, el artista, el centro, seamos parte de la misma trama, ¿no? Y esa es la razón por la que estamos aquí hoy. Para continuar un poco, les diría que a mí me llama mucho la atención cómo Aurelia, en su discurso, subyacen todas estas cosas y pasa en los 70
corrígeme si me equivoco en algún momento, Gilberto, que creo que tú tienes un poco más de nociones de lo que voy a hablar ahora, pero ella hace toda una trama en la que en ese momento el arte va un poco a la contra de las corrientes del arte en ese momento. Es decir, los materiales y el discurso que subyace a lo que hace estaría en un sitio como más marginal y menos visible en lo que es la industria. Y digamos que ese discurso ahora está como mucho más visible, está muy en boca de muchos artistas. Y me parece significativo como en el caso de ella, yo diría que Aurelia, aunque es una artista plástica, trabaja como trabajarían los bailarines. Es decir, su manera de crear tiene que ver con la relación que establece con los materiales y cómo el concepto se revela a partir de estar en contacto con esas materialidades. Mientras que, por ejemplo, Acerina, diría que el trabajo de Acerina está más situado en el lugar de la coreógrafa, de la coreografía, en donde ella se empapa de un discurso y se deja atravesar y que sus materiales, que también van al cuerpo, se afecten para generar una composición escénica, ¿no? Entonces son como dos sitios, normalmente, por ejemplo, en el ámbito de la danza, cómo crea el bailarín está como menos legitimado que el lugar desde el que crea el coreógrafo. Se entiende que cuando un bailarín quiere crear, ya se le empieza a llamar coreógrafo. Y no pone en valor la manera que el bailarín tiene de relacionarse con el hacer. Y en ese sentido, pues me parecía interesante hacer un poco visible también esa conexión, esa realidad entre la manera de hacer de ambas. Y como algo que era más subterráneo, de repente ha pasado el tiempo, en los 70 este discurso estaba como más enterrado y de repente estamos en el 2020 y el discurso está más a la vista de todos. Bueno, eso un poco y un poco empezar a hablar tal vez del vínculo, ¿no? Del vínculo que hay entre tú y ella, que saltó a la vista en un momento dado para mí cuando pues vine a la visita guiada que hizo Gilberto y leyendo un poco en torno a la obra de Aurelia. Entonces me apetecía invitar a Serina y a que ella se relacionase afectivamente con el trabajo de Aurelia. Entonces, bueno, ella ha estado mirando los materiales con los que ella trabajaba, tanto pues sus esculturas y demás. Entonces, la invitación es un poco pasarte el testigo para que nos cuentes cómo te has sentido tú en relación a su obra y además de los paralelismos que yo haya podido encontrar, cómo ha sido ese vínculo entre ustedes a partir de ti. La verdad es que ha sido muy bonito el encuentro porque para mí ha sido bastante inesperado. Primero porque no conocía mucho la obra, o sea, había visto esta pieza y poco más. Y sí, en cuanto me hablaste del tema del tejido y tal, lo vi porque además, curiosamente, no curiosamente, en fin, inevitablemente, de alguna manera, uno de los materiales con los que yo estoy trabajando en esta pieza, que no sé si lo usaré finalmente o no, pero he estado también con tejer. Pero eso fue como el inicio, o sea, realmente comenzar a ver su trabajo y a impregnarme un poquito de él, me llevó incluso al momento fantástico de cuando Carlota me enseña una imagen de un trabajo mío que se llama Refugio, que básicamente conecta clarísimamente con Aurelia, ¿no? Sí. Bueno, que ahora se los enseñaré. Entonces, de alguna forma para mí ha sido como sentirme acompañada, porque evidentemente pues soy consciente de que lo que estoy haciendo está totalmente acompañado y hay muchas otras artistas que estaban trabajando en esto, en estas temáticas y en estas sensibilidades mucho antes, pero es muy bonito que ahora mismo en el TEA esté como este trocito, es como sentir un poco dentro de lo duro que es estar trabajando sola, que en realidad mi proyecto no es un proyecto que en principio va a ser un solo, sin embargo por cuestiones de COVID pues no puedo trabajar con el resto del equipo, entonces estoy yo sola.
Y esto es un poco como tener un rejo de alguien que espiritualmente me acompaña, o sea, como de una conexión que siento adentro de que para mí la soledad es difícil, los solos me son duros, y sin embargo puedo como sentir este espacio de relación. Entonces, pues bueno, yo he seleccionado algunas piezas de ella y algunos trocitos míos de mi trabajo para que podamos un poco ver lo que yo he sentido. Pese a que viví en Barcelona, no hablo muy bien catalán, entonces, bueno, este es el título, Arrels Tintoreres. Libros en el espacio. Ella a lo largo de su carrera fue cambiando de materiales, es decir, fue explorando diferentes materiales. Y a mí me parece precioso el hecho de que llegase a trabajar con el papel, que me parece un elemento tan simple para hacer algo como escultura, o sea, me parece muy valiente. De hecho, bueno, escribí un pequeño texto que ahora en breve se los comparto. Y bueno, me parece sutil, delicado, con muy abierto, mucha alusión a la naturaleza, pero bueno, en fin, yo no quiero imponer mis lecturas, pero yo lo veo. Ente natural y ente social. Está un poco todo el rato, ¿no? Esta cuestión de los elementos naturales y cómo estamos conectados, ¿no? Como esta conexión cielo-tierra, redes, tejidos, comunidades, en fin. Ay, a mí me gustaría que pararas en esta imagen. Estructura arbórea. Sí, para que, Y vaya refugio. para que pudiéramos, sí, ver las dos Sí. juntas. Porque esto ha sido como una casualidad cuando empezamos a un poco a destapar la obra de Aurelia y la de Serina juntas, porque la hemos estado como también compartiendo. Yo de repente me encontré con una imagen de la pieza de refugio de Serina y con esta imagen. Y bueno, un poco quiero que las vean las dos para... Esta imagen. O sea, esta es un poco la que a mí me conectó inmediatamente. No sé, ¿ustedes ven la conexión? O sea, es algo a lo mejor absolutamente formal, ¿no? Pero esas pequeñas similitudes que no atienden a lo mejor a lógicas aparentes me parecen significativas. De hecho, hay más de ella. Vale, esta es una imagen que refiere a una etapa que tuvo como más vinculada a la espiritualidad y para mí es interesante porque yo ahora en The Last Animal estoy trabajando con la noción de peso y de ligereza, de gravedad y de toda nuestra lucha constante por trascender. Y o sea, me gustó mucho porque claro, como refugio es un solo, y usualmente en los solos yo sufro la falta de distancia. Ayer, realmente viendo refugio, me di cuenta de que en realidad esta cuestión del peso y la ligereza y esa trascendencia ya está presente en refugio. O sea, como que a veces yo me di cuenta de que conceptos a los que luego llego de una forma explícita ya han estado presentes anteriormente y es como que se han estado cocinando, se han estado como fraguando. Entonces, bueno, esa noción también de su búsqueda espiritual a mí también me resuena porque de alguna forma yo también la tengo en el trabajo. Esta se titula Maqueta de velas.
Y bueno, sigue con esta cuestión de, o sea, piensen que ella, o sea, su idea es hacer escultura con papel, ¿no? Y ir creando tridimensionalidad, eh, ir generando tridimensionalidad, siendo que de donde parte ella es como bastante vanguardista en el contexto en el que surge. Esta pieza se llama Tensions y bueno, a mí también me remite a que yo estoy trabajando también con cuerdas, porque bueno, es un elemento que no sé si lo seguiré usando, porque también se ha usado muchísimo en la historia de la escena contemporánea. No obstante, es bastante efectivo para generar, pues, tejer conexiones, crear red, tensión, relajación, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo igualmente estoy en una fase bastante embrionaria y normalmente hago un montón de cambios, entonces no lo sé, pero sé que ahora llegué aquí con cuerdas y me remite también porque yo voy creando imágenes y luego esto ha sido como ver reflejo, ¿no? Vegetales se llama esta pieza, que la verdad que nos encantó. De nuevo, pues, no sé, los nudos, parece cabello, sí, ¿no? Sí, ¿no? También domesticado, o sea, como colocado dentro de límites, de marcos. Y bueno, tal vez está guay que les muestre un poquito de... Y el filósofo tiene a su vez una enorme dificultad en dejar que otro elija el tema de conversación, con lo que el desencuentro es total entre filósofo y papá. Claro, se trata de una anécdota antropocéntrica, pero relata muy bien esta cuestión de mala fe filosófica en relación a los animales, de la que ya Derrida habla en su trabajo. Porque los filósofos se han mostrado muy celosos en proteger aquello que es considerado único del ser humano. Es increíble cómo aquello que se considera exclusivo del ser humano ha sido siempre arduamente defendido por la psicología, por la sociología y por la filosofía. Marc Bekoff dice que la garrapata es una manera de conocer el mundo. Trick is a way of knowing the world. Por ello, he decidido contar con este testimonio tan especial, el de la garrapata. Yo soy la garrapata, nombre latino Ichthyodes ricinus. Fui mantenida 18 años en laboratorio, privada de alimentación y de toda relación con el ambiente. En esa relación consiste precisamente mi existencia, ya que nosotras nacemos ciegas, sordas y sin paladar. Y es el acto de succionar un líquido a 37 grados, usualmente la sangre de los mamíferos, lo que define nuestro mundo. Dejé a aquellos científicos sin entendimiento, razón ni lenguaje para explicar esa vivencia de suspensión, ya que sorprendentemente para ellos controlé el tiempo de nuestro mundo sin dejar de ser animal y sin volverme tampoco humana, con la noción de que el tiempo de nuestro mundo se detiene durante años hasta el momento en que la proximidad del ácido butírico señala la presencia de alguien de quien alimentarnos, lo que nos despierta. Podemos concluir que en vez de afirmar que sin tiempo no puede existir sujeto viviente,
Es más exacto plantear que sin sujeto viviente no puede existir el tiempo. Pero el filósofo Agamben pregunta, ¿qué es de la garrapata y de su mundo en este estado de suspensión que dura 18 años? ¿Cómo es posible que un ser vivo que se define enteramente por su relación con el ambiente pueda sobrevivir en absoluta privación del entorno? ¿Qué sentido tiene hablar de espera cuando no hay tiempo ni hay mundo? Y como garrapata añado, ¿qué podemos nosotras pensar sobre el entendimiento de los humanos acerca de lo vivo cuando nosotras, que parecemos ser de las criaturas más pobres, básicas y simplificadas del mundo, les podemos dejar sin argumento y sin razón? No sé si aprovechar para un poco, bueno, como que tengo la impresión de que a veces compartir en una conversación el trabajo performativo es complicado porque ya nos tenemos que remitir al vídeo o a la fotografía cuando, bueno, el acto performativo en sí tiene que suceder en vivo, ¿no? Entonces pensamos, Serena propuso más usar el dispositivo del vídeo para, bueno, tratar de acercar un poco más la experiencia. Pero a mí me gustaría también, cuando a Serena, bueno, conozco su trabajo, yo tuve la suerte de poder ver este trabajo en vivo y en directo, y la línea que ha seguido, como ella ya ha dicho, gira en torno a todas estas cuestiones, y justo antes de comenzar esta residencia, The Last Animal me mandó un texto, una carta. Y me apetecía un poco compartir con ustedes algunos trozos de la carta que de alguna manera siento que nos pueden conectar con su trabajo, ya que hoy no va a performar aquí. Les leo. Hay otro mundo, pero está en este. There is another world that isn't in this one, Yeats. El primer recuerdo, la primera vez que miré a un animal, fue al tocar el cuerpecito muerto del hámster que vivía conmigo. Lo dejé encerrado en su jaula en la azotea mientras yo aprendía en el colegio y mi negligencia lo mató. Recuerdo cómo aquel cuerpecito que cabía en mis manos de 5 años golpeó todas mis certezas de permanencia. Mis padres me compensaron comprándome una gata siamesa, y ya en ese momento la lógica de la compra me resultó extremadamente bizarra. ¿Cómo íbamos a comprar bigotes, pelos, saltos, miedo, afecto y casa? Mi intuición dio en el clavo. Esto no saldría bien. A los pocos meses secuestraron a la gata, justo otros que pensaron que podían usar su voluntad y colocarla en otro sofá, como quien cambia del estampado. Pero en realidad, el primer recuerdo, que realmente es el primer recuerdo, fue una película que vi. Un domingo a la tarde, la típica película para la sobremesa de las familias. No recuerdo su título. Pero sí sé que había un leñador y una nutria. La nutria no era protagonista, ni mucho menos. Sin embargo, un día pasaba corriendo por una especie de tajea. El leñador levantaba su hacha y la partía por la mitad. Después de esa imagen, no hubo más. La tarde se condensó en llantos bajo mi manta rosa, una mezcla de horror e incomprensión que aún hoy me emociona. Puede ser que estos eventos influyeran para que a los 7 años empezara a preocuparme el mundo, además de una sobredosis diaria de Mafalda. La idea del mundo sufriente me resultaba muy perturbadora. Así que envié una carta escrita a puño y letra, bien grandes las letras cursivas y con un dibujo final como firma, donde me presentaba y preguntaba qué podía hacer yo para mejorar lo presente. Escribí a la Asociación contra la Drogadicción Española y a Greenpeace. Me respondieron encantados. Lógico. Me enviaron regalos especiales y muchos años más tarde,
con la crisis del 2009, no podía renovar la cuota de socia y solicité la baja. Me llamó el presidente de Greenpeace en España para pedir que me mantuviese como socia aunque no pudiese pagar, por ser la persona más joven registrada en la ONG. Un tiempo después, como nos pasa a muchos, me concentré en la humanidad. Comí eso de las personas primero y los animales desaparecieron del campo de mi conciencia, hasta que en el 2015 hice un viaje a Sudáfrica invitada a dar clases en la Universidad de Johannesburgo, que no sabía iba a cambiar mi forma de sentir y colocarme frente al mundo, que me iba a confrontar con el modus vivendi en el que estoy inserida. En ese viaje, al estar rodeada por una infinitud de formas de vida, grandes y minúsculas, fui atravesada por una melancolía que no sé identificar como nostalgia. No sé si se puede sentir nostalgia de lo que nunca se tuvo. Surgió la comparación entre mi vida habitual en la ciudad, rodeada de seres humanos y animales domésticos, y aquel ecosistema inundado de formas, colores y tamaños tan variados, como si cada uno fuese una manera de estar en el mundo, que me enriquecían tanto que ni consigo explicar con palabras. Comencé a pensar que no estamos hechos para convivir solo con otros seres humanos y animales domesticados, y a plantearme si nos habíamos arrebatado el derecho de crecer siendo partes de la comunidad viva. Los animales forman parte de los otros invisibles, los que ignoramos, despreciamos, obviamos mucho más que a cualquiera de nuestra propia especie. Por tanto, para comenzar, este proyecto surge de observar, por un lado, una exterminación como el sonido del ascensor a volumen bajo y constante, y por otro, una superpoblación humana que sigue en aumento. ¿Cuáles han sido las consecuencias de domesticar lo salvaje, afuera nuestro y entre nosotros? ¿Podemos entender la construcción como una destrucción simultánea?